Cosas que unen a los adolescentes es la música. Se juntan por grupos aficionados a determinadas músicas, ¿no? Hay algunos que hay por exagerar un poco y irnos a un ejemplo que tal vez ayude a graficar, hay por ejemplo los llamados emos, ¿no? Que son una subcultura que se peinan, se pintan la cara, usan una ropa oscura, porque tiene una música también que es la música emo, ¿no? Y bueno, hay otros que son los raperos que se pintan, usan collares, usan ropa que los del rap, ¿no? Y así hay subgrupos, ¿no? Que los va uniendo de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, y forman una suerte de subcultura. Y claro, y esa subcultura no solamente se caracteriza por el tipo de música que usan, sino también por ciertas costumbres y conductas, ¿no? Pastor, ¿nos escucha? Sí, por supuesto. ¿Qué nos podría decir, Así Pastor, es. al respecto? Bueno, definitivamente la música está marcando prácticamente gran parte de la conducta de los adolescentes y de la juventud de hoy en día. Hace muchos años Hitler dijo que se podía destruir una generación a través de la música. Los grandes músicos como Beethoven y músicos de ese nivel estudiaron años y décadas porque creían que la música podía influir bastante en la conducta y mejorar o aún empeorar a las personas. Y ellos hicieron ese esfuerzo de tal magnitud, de calidad de música, con ese fin de influir en la conducta de las personas. Los profesionales de hoy en día, los que trabajan con niños, saben que la música influye desde el niño, aún desde el vientre de la madre, gran parte de lo que va a ser su conducta y sus tendencias. Definitivamente, como decía el doctor también, nosotros de adolescentes nos hemos dejado llevar por lo que nosotros llamamos nuestros ídolos. Nosotros nos consideramos fans de aquellos ídolos cantantes, le llamábamos ídolos, y lamentablemente imitamos sus formas de vestir, sus peinados y tristemente hasta su estilo de vida. Conocí un amigo que era fanático, por ejemplo, del grupo Queen, y cuando se enteró, y todo imitaba, ¿no? Su forma de vida, investigaba todo de ese grupo, y cuando se enteró que su vocalista era un homosexual, entonces él también, pues, no puso ninguna barrera en dejarse llevar, en experimentar, ya que su ídolo era un homosexual, entonces él también, pues, prácticamente se dejó llevar por estas prácticas homosexuales. Tristemente, esta persona cayó en una frustración, cayó en unas drogas, terminó suicidándose, y siempre se dejó marcar mucho por la música, este grupo, su ídolo, él como fan, y lamentablemente pues terminó muy mal. Eso es una realidad en muchos jóvenes que tienen esa tendencia de imitar a sus ídolos, y ahora peor a través del YouTube. Son los youtubers también los que marcan estas tendencias. Sí, la universalización de la música, ¿no? Está también universalizando algunas costumbres, y lamentablemente no es el caso de todos, ¿no? Pero en algunos casos las conductas de quienes se convierten de pronto en ídolos de la música resulta que tienen o son presas de inconductas o incluso de aberraciones. Y bueno, citar nombres, no sé si convenga o no, pero sí, pues hay casos de pederastría, por ejemplo, ¿no? Pedrastras que o sea, a través de la música consiguen, bueno, y el dinero que acumulan,
atraer, hubo uno que se rodeaba de niños, ¿no? Y después, claro, ya murió también, se supo pues, que tenía conductas sexuales aberrantes, ¿no? Otros tienen afición o caen presas de adicciones, adicciones que algunas veces estos mueren como consecuencia de el consumo de estas drogas. Y ahí es que hay obviamente también algunos que ni son presas de inconductas, ni son presas de aberraciones, ni de drogas, y tienen vidas ejemplares, y que, o sea, no es que la música induzca necesariamente a cometer actos malos, negativos, al contrario, hay gente que es ejemplar, ¿no? Y que son músicos o cantantes, compositores o intérpretes que llevan vidas ejemplares, y es todo un capítulo de la música cristiana en esto, ¿no? Que, tú sabes mejor que yo eso, que hay clic. Claro que sí. La música, podemos ver que hay música positiva que va a llevar que también tengamos una conducta buena, pero también hay música negativa, ¿verdad? Y los adolescentes, Pastor Alan, usted también nos puede definir bien, el adolescente es muy vulnerable a seguir pasos también negativos si no ha sido guiado de la mejor manera, ¿verdad? Así es. Tenemos que ser también realistas en un punto muy importante sobre la música, las letras. Por ejemplo, hace muchos años salió una canción del Venado. El Venado, que habla del hombre que su mujer le saca la vuelta, le es infiel, y había una fiesta, estaba esta música, y vemos, quiero que se enfoque en que el ser humano también se deja influenciar por la letra. Entonces, justamente su pareja, su esposa, estaba bailando con una persona por ahí, y él se dejó influenciar, la canción, pusieron la canción del Venado, y él, por la música, por la canción, tuvo una conducta antisocial y empezó a golpear, ahí se enfrentó. Esto es una realidad también. Hay personas que simplemente la música es solamente una distracción, algo para tenerlo de compañía, pero otros sí consideran seriamente el mensaje. Por ejemplo, había una canción hace muchos años de una cantante muy conocida mexicana que cantaba hacer el amor con otro. Entonces no se puede negar que la letra tiene un impacto con la música y que puede llegar a cambiar de alguna forma, a hacer más vulnerable la voluntad, ¿no?, de los jóvenes, ya que están escuchando, están bailando, están asintiendo esa música, están confirmando. Ahorita hay una canción muy conocida que sale por todos lados, Felices los Cuatro, que promueven las orgías y las relaciones informales ya en una escala nunca antes vista, y está de moda y todos lo escuchan y lo cantan. Entonces tenemos que tomar muy en serio. Para algunos la música les puede parecer inofensiva, pero para otros no. Hay muchos que dejan llevar tanto por la conducta de sus cantantes, sus estilos de vida. Especialmente los adolescentes son los más vulnerables, ellos que están con una sed de imitar, de seguir. A veces no tienen una imagen paterna que imitar, que seguir, y la televisión y la música son los que marcan el paradigma que ellos luego están imitando tristemente, ¿no? No es el caso de todos, pero es de una gran mayoría. Bien importante, Pastor Alan, lo que usted nos viene comentando. Queremos saludar, son 12 del mediodía con 20 minutos, queremos saludar a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. A Madeley Jessica Montes dices, pues todos tenemos un subconsciente y ese es el que manda el mensaje, de acuerdo a la música que estamos escuchando, así será nuestra conducta, nos dice Madeley. Por su parte, Vanessa dice, qué tema tan interesante, estoy con toda la expectativa de poder conocer mucho más. Jordani Carajulca Guevara dice, Pastor Alan, lo he escuchado también a usted cantar y son muy hermosas sus canciones y han sido de mucha edificación para mi vida. Por su parte, Leslie Inostroza dice, muy interesante, y dice, hay canciones cristianas que nuestros adolescentes dentro de la iglesia tampoco deben escuchar por el ritmo que no elevan
a la presencia del Señor. Bien, va a ser un punto para poder conversar también con el pastor, ¿verdad, don Francisco? Así es, lo que no se puede negar es que sí, pues la música impacta en la formación de los adolescentes. Eso es... ¿Y por qué? Porque de acuerdo a los grupos estos de influencia, allí es donde los adolescentes van adquiriendo los valores, el bien o el mal. Y esto los adolescentes buscan imitar pues, conductas que son las que tienen aquellos que se convierten en sus ídolos, aquellos a quienes buscan tratar de igualarse, ¿no? Y claro, la comunicación y la relación entre los padres y los hijos, sabemos ya cuál es la tendencia, ¿no?, del adolescente a procurar separarse de los padres, o tal vez los padres trabajan todo el día, de pronto no entonces se juntan hijos, con ¿no? otro de su edad, y ahí es que se van formando estos grupos, y la música es algo que a ellos los une, y entonces tener mucho cuidado pues con qué cosa es lo que escuchan, qué son los valores, los ídolos, las personas aquellas a quienes van a copiarle las conductas definitivamente. Así es. Don Francisco, nos dicen que tenemos un informe respecto a lo que cuánto influye la música con la conexión en el cerebro. Vamos a escucharlo. Las áreas claves del cerebro que se ven involucradas en la respuesta a la música son las relacionadas con el movimiento. Una hipótesis postula, de hecho, que la música se desarrolló para ayudarnos a movernos juntos. La música está considerada como uno de los elementos que causa más placer en la vida. Libera dopamina en el cerebro de tal manera que una melodía puede trabajar en nuestro beneficio al modular el estado de ánimo o la fisiología mejor que las palabras. La música puede ser también una herramienta poderosa en el tratamiento de trastornos cerebrales y sesiones adquiridas. Estudios sucesivos de los científicos de Boston demuestran que la música también desarrolla el lenguaje. Los niños pueden expresarse mejor y tienen un vocabulario más extenso. El motivo: nuestro cerebro es una red donde el desarrollo de ciertas áreas que se entrenan regularmente repercute en la mejora de otras zonas. La música desarrolla la inteligencia, pero solo si se practica regularmente. Por otro lado, también hay la música disonante, que puede desencadenar reacciones negativas, provocando incomodidad, ansiedad, incluso miedo, cualidad que resulta perfecta en un arma psicológica. Para la psicóloga musical de la Universidad de Montreal, Nathalie Gosselin, la música disonante activa regiones cerebrales asociadas con la percepción de emociones negativas. La disonancia sensorial se produce, por ejemplo, con dos notas que estén muy cercanas en cuanto a tono. Esta disonancia crea una especie de fricción en el oído externo y nuestro cerebro interpreta eso como algo desagradable. También sabemos que la música disonante activa regiones cerebrales asociadas con la percepción de emociones negativas. La música puede alterar el estado anímico a corto o mediano plazo en una persona. Si se escuchan canciones tristes, muchas veces esto podría causar depresión. Escuchando música rockera o metalera, los jóvenes se pueden volver más violentos, mientras que la música clásica ayuda a mejorar el aprendizaje de otros idiomas. Bien, estábamos escuchando acerca de este informe de cuánto puede influir la música en nuestros estados de ánimo, ¿verdad, don Francisco? Si escuchamos una música pasiva, nos puede dar paz, tranquilidad, pero también si no sabemos seleccionar nos puede dar incluso depresión. Sí, Estamos tristes. Claro, cuando trabajas en televisión tienes que imbuirte y penetrar un poco en estos terrenos, ¿no? Y el cine con mayor razón. Los tipos de música, ¿no? Porque es un clásico, por ejemplo,
esta música de tiburón, ¿no? Boom, 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 cuando se va acercando el tiburón. Va relacionando. Y esa, claro, y las memorias, las personas, se nos queda grabada ese sonido, y lo asociamos, ¿no?, a una situación de peligro, no algo que está amenazando la vida de una persona. Pero claro, si sacas esa música de esa película y la pones, no sé, de pronto ahí en la marcha de los maestros que están en huelga, y claro, dice, oye, esto van a terminar incendiando el Congreso, no sé. O sea, la música produce efectos que por lo menos te causa la sensación de algo, ¿no? De alegría o de pena, de temor, de miedo, de pánico. Y claro, cuando hablaba más temprano, hace un instante, de estos clásicos, y citaron a los alemanes, lo de Hitler, era Wagner, la música preferida de Hitler, ¿no? Que tiene unas composiciones musicales así impresionantes, muy fuertes, ¿no? Que la asocias a veces con la guerra, el poder, ¿no? Así es, don Francisco. Y bueno, tenemos consultas por parte de nuestros oyentes en las redes sociales. Pastor Alan, una de las preguntas que nos hace James García Rojas dice, buenos días, ¿será bueno escuchar rock cristiano? ¿Qué le podemos decir? Muy bien. Bueno, ya que me están haciendo esta pregunta, quiero tocar un punto muy importante que para mí fue muy revelador y que me dio un nuevo enfoque de lo que es la música. Nosotros vemos, por ejemplo, desde el libro de Génesis, cómo la humanidad se va organizando y van creando los oficios, el trabajo con el metal en el campo, pero hay algo muy interesante. La Biblia nos enseña que la música existía desde antes de la creación de la humanidad. Pocas cosas que nos hablan del cielo en la Biblia, comparado con lo que sabemos de lo que se hace aquí en la tierra, pero de esas pocas cosas que sabemos que se practican en el cielo, una de ellas es la práctica del canto, de la alabanza y de la música. La Biblia hablaba que cuando creó al gran Serafín Luzbel, ya existían instrumentos musicales. Entonces quiero darle un mensaje a toda nuestra audiencia. La música va más allá del mundo físico. La música es espiritual. Definitivamente Dios le enseña muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor quiso que adoren su imagen, preparó muchos instrumentos musicales. Cuando el pueblo de Israel cayó en el pecado de la idolatría, practicaron mucho la idolatría junto con las músicas y los cánticos. Entonces la música, más que ser una distracción, tiene que ver mucho también con el mundo espiritual, sea con el de Dios o con el de los demonios. Por ejemplo, en el aspecto de Dios, tenemos en el Salmo 22 que dice, el Espíritu de Dios se mueve en medio de las alabanzas. También tenemos que una vez quisieron consultar al profeta Eliseo, querían un mensaje de Dios, y lo llamaron y le dijeron, necesitamos un mensaje de Dios ante este problema, queremos consultar con Jehová. Entonces necesitaban una respuesta instantánea, y miren lo que hizo Eliseo. Los profetas eran personas que entraban en una comunión profunda con Dios para escuchar el mensaje de Dios. ¿Saben lo que hizo Eliseo? Tráiganme a un músico, tráiganme un instrumento musical. Y se puso a cantar, a tocar, mejor dicho. Hicieron música ahí, y el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo, y Jehová le respondió el mensaje. Entonces, quiero que entiendan que la música, más que una distracción o parte de la vida, es espiritual. El apóstol Pablo cantó y desató el poder de Dios para sacudir la cárcel. Entonces quiero que me escuchen. O la música no es ni buena ni mala, es quién la usa y para qué la usa. Mucho depende quién lo canta. La Biblia nos habla de que cantemos cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir? Dirigidos por Dios, porque nosotros no tenemos que pedirle prestado estilos al mundo, decía el pastor Ortiz. Dios tiene mucho poder para inspirar a sus hijos cánticos nuevos. La Biblia dice, canten a Jehová cánticos nuevos, pero tristemente el
pueblo evangélico de hoy le pide prestado el ritmo, le pide prestada la música al mundo, como que Dios está tan limitado que no puede Dios inspirarnos músicas. Entonces, creo que el rock tiene un trasfondo, un inicio que no tiene nada que ver con lo espiritual. Por tanto, nosotros creemos que hay una música espiritual que te eleva y que un cristiano sabe qué cosa solo mueve la carne, qué cosa no te conecta y qué cosa sí te conecta con Dios. Pastor, Leslie Nostroza nos decía, ¿no? Hay canciones cristianas que nuestros adolescentes dentro de la iglesia tampoco deben de escuchar por el ritmo o porque la letra aparentemente puede ser cristiana, pero no eleva a la exaltación a Dios como debe de ser. ¿Qué es lo que podemos decirle a Leslie? Así es, tenemos que ser también conscientes de algo muy importante. No es solamente la letra de la música, es quién lo canta. Porque, por ejemplo, todos cantaban himnos, pero cuando el apóstol Pablo cantó desató el poder de Dios. Tristemente no sabemos mucho de la conducta, de la vida de las personas que a veces están cantando ciertas músicas. Entonces hay que tener celo de Dios y mucho cuidado. Uno siente, a veces hay canciones que te conectan con Dios y podemos pues suponer que esas personas han sido dirigidas por Dios. A veces ellos cogen letras prestadas de hermanos que tienen comunión con Dios, pero los intérpretes están en pecado, no están buscando a Dios, no se sabe mucho de su vida espiritual. Entonces hay que tener cuidado también. Los adolescentes no pueden creer que todo lo que se llama cristiano es cristiano. El enemigo siempre quiso meterse dentro de la iglesia, filtrarse para diluir la verdadera comunión, la verdadera santidad, la pureza que Dios nos enseña en su palabra. Siempre ha existido siempre he escuchado, ¿no?, ese término de los coros celestiales, ¿no? O los coros de ángeles, ¿no? No sé si los ángeles, ahí tal vez el pastor nos pueda ayudar a conocer por qué, o sea, se ha hablado siempre de coros de ángeles, ¿no? O sea, eso me invita a pensar que los ángeles cantaban o cantan. Así es. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, los ángeles cantaron y los pastores pues vieron esta manifestación del amor de Dios a la humanidad. Dios hizo su entrada al mundo en humildad, pero también en gloria, con una compañía de ángeles cantando que había misericordia del cielo a la tierra. Y también quiero decirles que el Señor nos enseña en el Apocalipsis que cuando entremos a la vida eterna, alabaremos y cantaremos por siempre. Pero recordemos esto, jóvenes que me están escuchando, esta es una palabra de un pastor, de un padre espiritual que también tiene un pequeño rebaño. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz, que prueben los espíritus, que no todo viene de Dios, por más que parezca o tenga letra cristiana. Por eso tengan cuidado, Satanás se viste de ángel de luz, hay que discernir también las músicas, porque como les digo, la música también es espiritual. Por ejemplo, en el caso mío, yo era un adolescente de casa, pero ¿cómo empezó a cambiar mi conducta? Yo tenía un equipo de sonido en mi habitación, mi madre, por darme lo mejor, me dio un tremendo equipo, y yo música, y ahí, con la música, siendo casi un niño, me puse a querer bailar, a aprender a bailar, y luego tanta música, ya quería irme a las fiestas, y seguía con la música, y ¡boom!, comencé a cambiar mi forma de decir. Ya me encantó la música en las fiestas, pero no solamente era eso, como les digo, la música es espiritual. Comencé a ver un cambio en mi conducta. Yo no busqué andar con delincuentes, ni con brujos, ni con espiritistas. Suficiente la música para empezar a imitar a los amigos, a lo que veía por televisión, a cambiar mi forma de ser. Yo creo que la música marcó mucho. Yo hasta escuchaba música, hacía mis ejercicios de taekwondo con la luz apagada, y me daba cuenta que me estaba volviendo también más violento. Por eso mucho cuidado con las músicas llamadas cristianas también. Ahora vamos a entrar en comunicación con el doctor Aldo Llanos. ¿Me escucha, doctor Aldo Llanos? Él es educador y especialista en teoría del conocimiento. ¿Me escuchas, Aldo? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos, la distinguida radioescucha de Tel Radio. Es para mí nuevamente un inmenso placer y un gran honor dirigirme a todos ustedes y para servirles. Sí, queríamos un comentario tuyo respecto a la importancia o la trascendencia, hasta qué punto la música interviene en la sociedad, en el desarrollo social, ¿no? Ciertamente la música, al ser una manifestación humana, transmite un montón de contenidos, transmite un montón de sensaciones, transmite emociones, y ciertamente va a ejercer un fuerte influjo en la sociedad, y esto es desde todos los tiempos. El ser humano, la persona humana, desde que es persona humana, es capaz de música y la hace. Es también un medio de comunicación, como les he dicho, para conectarse unos con otros. Entonces el problema de por sí no es la música en sí misma es buena, es creación de Dios, como lo acabo de escuchar, y lo remarco mi el antecesor que ha estado opinando. La cuestión es qué es lo que transmitimos, qué es lo que llegamos a comunicar a otras personas. La música en sí afecta tres partes de nuestra persona. Afecta primero la percepción, es decir, orgánicamente, una música muy fuerte, altisonante, una música que está bastante distorsionada, altera nuestros sentidos. En el caso de los niños, los puede inducir a cierta forma de hiperactividad. Por eso se recomienda, por ejemplo, en los casos de las mujeres embarazadas, en las mujeres gestantes, en los niños pequeños, escuchen música clásica de cierto tipo, de cierta forma. ¿Por qué razón? Porque eso los tranquiliza, porque eso les permite tener mejor respiración, les permite mantener en buen equilibrio el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque la música afecta en cuanto a lo sensorial, por la percepción de los sentidos. La segunda parte que afecta a la música, la afecta a nivel de la memoria. Es decir, la música cuando transmite ya un mensaje, cuando hay una letra, esta se queda grabada en nuestra memoria, y si a eso le acompañamos las vivencias que tenemos, las emociones que tenemos, ciertamente algunas letras se van a quedar más grabadas en nosotros que en otras. Por eso es que a algunas personas que han pasado una decepción amorosa, se les queda muy grabada en el alma ciertos boleros que reflejan esa condición. Así como otras personas que han tenido una alegría muy grande en cuanto a una relación de pareja o en cuanto a una amistad, una canción que refleje esos sentimientos se le van a quedar bien grabados en la memoria. Entonces estamos diciendo que el segundo lugar que está afectado es la memoria. El tercer lugar, la tercera parte de la persona que es afectada por la música es la imaginación. Es decir, por medio de los sonidos combinados con el mensaje, la imaginación te permite construir una suerte de mundo virtual en el cual tú te puedes desplazar. Entonces, estos tres componentes en la educación son fundamentales. El efecto sensorio, el efecto en la memoria y el efecto en la imaginación. Entonces, ¿cómo afecta a la sociedad de la música? Está afectando a cada persona que interviene en la sociedad, que es parte de la sociedad en estos tres aspectos. Bueno, habría que pensar en que lo afecte de una manera positiva. ¿Cómo afecta de una manera positiva? Toda música, como todo arte, debe tener tres componentes para que afecte de una manera positiva a las personas y haga una sociedad mejor. Se trata de que la música, al ser perfectamente humana, puede ayudarnos a ser mejores personas y, como no, alabar y agradar a Dios también de por medio. Debe tener tres componentes como lo tiene todo arte. Debe ser buena, debe ser bella y debe ser verdadera. ¿A qué me refiero? Debe ser bueno en el sentido de que transmita contenidos positivos, contenidos que reflejen virtudes, contenidos que reflejen compasión, que reflejen amor, que reflejen este tipo de cosas, deben estar especificadas en los contenidos. Segundo, debe ser bello, en el sentido de que toda música, del género que sea, debe ser ejecutada con la mejor maestría posible. Es decir, el guitarrista debe ser un virtuoso guitarrista, el pianista debe ser un virtuoso pianista, y cómo no, el compositor debe ser un excelso compositor. Tenemos bien, tenemos belleza. Y por otro lado también tenemos verdad. Es decir, que lo que se transmita nuevamente en el mensaje o en el contenido sea algo que no sea mentira, algo que sea completamente verdadero y que todo el mundo pueda racionalizarlo. Estos tres componentes, si se juntan, forman lo que se llama una obra de arte, independientemente de que algunas músicas tengan o no letra. Entonces, solamente de esta manera podríamos entender, al ser una pieza musical del género que sea,
buena, bella y verdadera, entonces afectaría positivamente a la sociedad. Si le falta alguno de estos tres o ninguno de las tres, está claro que esta música la afecta, pero en un sentido negativo. La perjudica porque perjudica a cada persona en mayor o menor medida, pero la perjudica en lo individual. Sí, yo recuerdo mucho cuando mis hijos eran bebitos, ¿no? Ya son ya viejos ya mis hijos, pero bueno, cuando eran bebitos y a veces no se podían dormir, entonces su madre pues los mecía y les cantaba algo, y eso creo que es una costumbre universal, ¿no? O sea, cantarles algo, darles algo de música para que se duerman, ¿no? Para que encuentren paz, tranquilidad, ¿no? Claro, después ya las costumbres van cambiando con los años, ¿no? Pero mucho tiene que ver la música, ¿no? En la vida de las personas. Sí, y en el ejemplo que yo te doy, está claro ese canto que tú nunca lo has olvidado, ha quedado muy grabado en tu memoria, y tú permites imaginar inclusive cómo eran de repente esa situación que tal vez no lo tengas tan en clara, y ha quedado pues perfectamente ahí en ti, porque ha afectado también a la parte sensoria, porque mientras tu madre te arrullaba, te cargaba, te miraba, te acariciaba el cabello, había un contacto físico, es decir, se mezclaban ahí puedes ver claramente el ejemplo que pongo, ¿no? Afectaba tu parte sensoria, corporal, tus percepciones, afectó tu memoria y afectó también tu imaginación, porque lo traes siempre a colación. Y eso es bueno, sí, porque lo que te decía tu madre, te lo decía, procuraba cantar lo mejor que ella podía, es decir, que salía la belleza. ¿Era verdadero? Sí, porque había una intención buena hacia ti, de la madre hacia un hijo. Era bueno, sí, era verdadera, claro, como lo acabo de remarcar. Entonces, se hizo mucho bien. Ahora la música nos acompaña, por ejemplo, en los actos oficiales, ¿no? O sea, se entona un himno, el himno del Perú, bueno, en todos los países, ¿no? Tienen su himno y claro, es un acto importante y se entona determinada música, ¿no? O sea, está siempre presente y hay música ad hoc, ¿no? Para cada evento, ¿no? Hay música que es para el matrimonio o hay música que es... diferentes tipos de actos, ¿verdad? O la música fúnebre, ¿no? También cuando fallecen las personas. Sí, y tiene que ver también, o sea, esos son con las variantes. ¿Por qué razón hablamos, por ejemplo, de un himno? O el himno de un club, o el himno de un colegio, o el himno nacional. ¿Por qué cada marca comercial saca un jingle? Es decir, una música que lo identifique. Porque la música del ser humano no puede quedar para uno solo. Un compositor hace música para ser oída. Alguien toca un instrumento para que los demás lo escuchen. Es decir, es una suerte de puente que nos tendemos entre las personas. Y si esa música nos identifica, nos crea una identidad, nos une, la hacemos nuestra, es lo que también ayuda a la sociedad a uniformizarse, homogenizarse en el sentido positivo. Claro que sí. Bien, son 12 del mediodía con 44 minutos. Siguen llegando más comentarios. Queremos saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo y también a aquellos que están sintonizándonos por más de las 200 repetidoras a nivel nacional. Bien, nos escribe nuestra oyente Yubitsa Chino y dice: buenos días, me alegra escuchar que toquen este tema, ya que es muy importante porque la música es una melodía que emite un mensaje que expresa diversas emociones y es por ello que los jóvenes deberían tener en cuenta que no se debe alabar a Dios con géneros como por ejemplo el rock, ya que no agradan a Dios y tampoco no son de edificación para nuestras vidas, dice Yubitsa. Janina Paola dice: un muy buen tema. Por su parte, Josué Asto Mendoza dice: reporta sintonía. Leslie Nostroza nos reporta sintonía desde Satipo, así como ellos. Tú también puedes dejarnos tus comentarios en nuestro Facebook. 12 del mediodía con 45 minutos. Bien, don Francisco, también tenemos una encuesta. La producción ha salido a las calles para poder conversar con los adolescentes. ¿Qué piensan ellos al respecto de la música?
¿Qué tipo de música influye en ti? Reggaetón. Me encanta la salsa. Reggaetón. Reggaetón o baladas así. Electrónica. ¿Qué sientes al escuchar esa música? Mucha emoción al escuchar la salsa. No sé, es tranquilidad. Siento una pasión, una emoción. Me divierto, me descontrolo. Sí, estamos llegando ya a la parte final del programa y yo quería invitarlo al pastor Alan Ordna, que está en comunicación con nosotros, para que haga un recuento, una conclusión, un resumen, un comentario final. Pastor. Así es. Sí, don Francisco, la verdad muy interesante la participación de este día, que ha sido mucha edificación para nosotros. En conclusión, afecta a la mente, a las emociones, a la conducta. La música influye en la adolescencia de hoy en día de una forma impactante, lo estamos viendo hoy, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en las conductas que están tomando los adolescentes. Pero por otro lado, también lo que Dios nos enseña en su palabra, la música es espiritual, depende mucho la persona que lo canta, quién lo canta. Tenemos que reconocer que la música es un don de Dios. Los niños, algunos niños salen con unos dones muy especiales con ciertos instrumentos. Usemos todos estos dones para la gloria de Dios y para edificación, para lo bueno. Mucho cuidado los adolescentes con la música que están escuchando, ya que sabemos que es espiritual. Usted puede estar escuchando en un cuarto una música con un trasfondo que usted mismo no sabe cuánto daño le puede perjudicar. La música puede ser una ventana abierta también para que los demonios se metan. Escuché el caso de una niña rebelde, que se le decía escuchar música heavy y en su cuarto encerrada, y la música más pesada, y comenzó a tener pues convulsiones y tuvieron que llamar a un pastor para que ore por ella. Tengamos mucho cuidado, la música es espiritual, busquemos a Dios. Acordémonos de un pequeño ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a pelear una batalla con sus enemigos, Jehová le dijo: pónganme a los músicos adelante del arca y de los sacerdotes. Pongan a los músicos. El rey David sabía la importancia de los músicos y tenía un grupo, puso a una persona muy capacitada al frente, porque es muy importante en la vida espiritual del pueblo, la música. Entonces Dios también dijo: pónganme a los músicos adelante y canten y toquen los instrumentos y alaben los cantores. ¿Y qué ocurrió? Dios comenzó a destruir a todos los enemigos de Israel. Hay victorias a través de la música. Escuchemos buena música, música espiritual. Los hermanos sabemos que nos llenamos del Espíritu Santo alabando, así que la música en nuestras casas, en nuestras vidas, es muy importante también. Cuidado con la música mundana, la música que no es explícita cristiana. Cuidado con los cantantes, porque todo eso influye en nuestras vidas. Así que alerta, pueblo, el Señor viene pronto. Pastor, antes de terminar con la comunicación con usted, nos acaba de llegar un mensaje, una pregunta de Ronald Moreira, y dice: Pastor, antes que se vaya, por favor, dígame, ¿qué poder tiene el mensaje oculto en la música? Ya, sencillo, lo decía el especialista, la música influye también en las emociones. Algo para que lo entiendan, ustedes sabían que los ganaderos que se dedican a la producción de la leche le ponen música a las vacas, unas músicas especiales que ya se ha comprobado científicamente que las vacas producen más leche poniéndoles música. Entonces imagínense una vaca que no habla, que está tan limitada, sin embargo influye en su producción de leche. Cuanto más los seres humanos, influye la música en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente también, en nuestras conductas, en nuestro desarrollo. Dios lo ha demostrado, ocurre hasta en los animales, mucho más en nosotros. Así que jóvenes, cuidado con lo que escuchamos, es algo que también tenemos que discernir. Uno sabe cuando una música te eleva. Tú que me estás escuchando, escuchas reggaetón cristiano,
Dime, ¿te promueve a buscar, a orar, a leer la palabra de Dios, o solo es simplemente darte el placer a tus oídos de escuchar instrumentos o letras que en verdad no te conectan con Dios? Eso está en tu conciencia, y simplemente busquemos a Dios. Joven, no escuche música que le hace daño, tenga cuidado. Vete, lo que necesitas escuchar.